su intención de quedarse o ser devueltos a sus países de origen. En caso de buscar la permanencia, deben presentar pruebas ante un juez de inmigración. El gobierno boliviano, a través de su representante en Estados Unidos, estaría viendo caso por caso qué es lo que sucede. Insistimos, este sábado llegarían los primeros 10 bolivianos que serán deportados, de 132 que serían deportados en las próximas semanas. Volvemos al ámbito nacional y nos referimos ahora a otra bochornosa escena registrada la mañana de hoy en la Asamblea Legislativa. Y esta vez nos referimos a los ambientes de la Comisión de Economía Plural, donde se registró un cruce de palabras entre el diputado del ala evista, Héctor Arce, y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Marcelo Montenegro estaba brindando un informe que se había solicitado en esta comisión cuando el legislador lo llamó cómplice de la corrupción por no adherirse a una denuncia contra el gerente de la ASPB por el caso Puerto Bush. Montenegro llamó cobarde a Arce por intentar abandonar la sesión y le anunció que sería procesado penalmente por llamarlo corrupto. Usted va a tener que demostrar eso, diputado. Claro que sí, claro que sí. Moción de orden, presidenta. Estoy diciendo textualmente. Yo le ¿Por qué digo que es cómplice? Va a ser nomás prensa. Está bien, por Avanzaremos con los puntos que usted viene a cuestionar. Entonces, me ratifico que el ministro Marcelo Montenegro es cómplice de la corrupción, encubre la corrupción, no se ha adherido a esta denuncia que hicimos en su momento. 25 días duró la denuncia que habíamos presentado. Aquí está, 25 días. Presentamos la denuncia el 28 de agosto del 2024, el 23 de septiembre lo cierra. Le pregunto, ministro, aquí está ministro en esta fotografía. Colega diputado. Ministro, pero voy a terminar, por favor. El ministro lo están posesionando. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, está posesionando a Dante Fedor como gerente ASPB. ¿Y cómo dice que no sabe? Aquí está la fotografía. No sé si se ha olvidado, ministro. Colega diputado, por favor. Entonces, en ese sentido, presidenta, yo no voy a perder mi tiempo. ¿Sí? No voy a perder mi tiempo. Me voy a retirar. No vale la pena acá. Y no voy a entrar en su juego, en ese show del ministro de venir a hacerse la burla acá. Con 10 funcionarios se viene. ¿A qué? ¿Hacerse la burla acá? Personalmente no voy a ser parte de este show, porque además usted, presidenta, no tiene la voluntad de decirle al ministro que se exponga. ¿Cómo no va a saber cuál es el presupuesto de la SPB? Yo no voy a ser parte de este show. Respóndale quizás a él. El ministro tiene la palabra. Si tiene la valentía que desea escuchar, No, que pues si responda, es un cobarde si se responda por las preguntas. Voy a Diputado, no responder. solamente es acusar. En el mar- Pero que se responda por la pregunta. Pero usted no me contesta. Hay preguntas, no se va a dejar contestar. ¿No va a dejar contestar o no? Se responda. Responda la pregunta, no me va a dejar contestar. ¿Quién se acuerda? Colega diputado, En el marco del Vas a respetar la pregunta. Si vas a responder, me quedo. Ya. Vas a responder la pregunta. Vas a responder la pregunta. Vamos a responder. A ver, en el marco del control posterior que asiste al MEF, porque nuestra tarea de entidad tuición, y eso lo decimos a la prensa, las entidades como el Ministerio de Economía compatibilizan los 8 sistemas de los sistemas de administración pública, de cierta normativa vigente general y del control posterior. Bueno, realmente bochornoso lo que acontece diariamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estamos ahora en vivo con nuestro compañero de trabajo Marcos Ramos. Buenas tardes, gracias por la espera.
Queremos saber cuál es la situación en cuanto al abastecimiento de carburantes en la sede de gobierno. Adelante con el informe, por favor. Gracias, Carly. Muy buenas tardes a todo el país. Es así, nos encontramos en la avenida Montes, justamente en una estación de servicio. Como podemos evidenciar, a esta hora de la tarde no existe lo que llega a ser el diésel, pero sí se está comercializando la gasolina. Esta estación de servicio es muy concurrida por el transporte pesado, ya que nos encontramos a nada más de unas calles de la terminal de buses de La Paz. En esta estación de servicio cargan, camiones, flotas, buses interdepartamentales, pero como podemos ver en imágenes, no existe la venta del diésel. Vamos a consultar a las vendedoras si es que va a llegar este insumo o este carburante en unas horas, o es que no va a llegar, porque como podemos ver existen los conos correspondientes en este sector de lo que llega a ser la venta del diésel. Buenas tardes, una consultita. ¿No existe el diésel para la comercialización? ¿No les ha llegado? La supervisora tiene que dar la información. Hasta el momento no hay el diésel. La supervisora tiene que dar esa información. Bien, como hemos escuchado, no nos quieren dar información, pero como podemos ver en imágenes, no existe el diésel. Si la cámara me acompaña, en esa esquina del carril de bajada de la avenida Montes es donde los camiones, buses interdepartamentales se apostaban para hacer la respectiva fila para poder ingresar a lo que llega a ser este surtidor, pero no evidenciamos tampoco ninguna fila por parte de este sector del transporte pesado. Este es el panorama que se tiene, Carly, a esta hora de la tarde en esta estación de servicio de La Paz. Claro, es importante lo que usted dice, ni siquiera hay espera de los camiones, porque a veces el transporte pesado espera cuando tiene fecha o hora tentativa de arribo del carburante. No hay ni siquiera la tradicional fila. En Santa Cruz este es un tema aparte, porque lo que está sucediendo en las zonas aledañas a las estaciones de servicio es realmente caótico, un caos vehicular que provoca la realización de 2 y hasta 3 filas cuando hay demasiada demanda. Realmente es amenazante y amenaza además con convertirse en accidente en cualquier momento. Un caos vehicular terrible es el que provoca las filas de transporte, vehículos del transporte pesado, camiones, orugas y muchos otros que esperan para cargar combustible. Hay gasolina, dice usted, Marcos, lo que no hay es diésel, tampoco en este surtidor que subrayamos se encuentra ubicado en la avenida Montes de la ciudad de La Paz. Habrá que ver qué dice la NH, porque hace tan solo unas horas el ministro de Hidrocarburos decía que no solo la gasolina, sino también el diésel estaba totalmente normalizado en cuanto a su distribución. Vemos que la realidad, al menos en esta estación de servicio, es otra, y estamos hablando de la sede de gobierno. Muchas gracias, Marcos, por el informe. Hablamos ahora de temas políticos y nos referimos a la denuncia que hizo el diputado José Manuel Ormachea, quien cuestionó duramente al precandidato Manfred Reyes Villa por haberse declarado en bancarrota en Bolivia y por tener, según el diputado denunciante, una cantidad importante de millones de dólares en los Estados Unidos. Reyes Villa ya le respondió, Manfred, pero su hermano también ha hablado. El hermano del alcalde de Cochabamba ha salido en defensa de Manfred y ha llamado niño al diputado José Manuel Ormachea. Ha minimizado las declaraciones que ha realizado, ha invitado a José Manuel Ormachea incluso a visitar los Estados Unidos para saber cómo se mueven las empresas de bienes raíces en ese país. Ha dicho que sí, efectivamente, su familia tiene una tradición empresarial de dedicarse a este tipo de negocios, aunque al mismo tiempo ha evitado hablar acerca del patrimonio que tendría o no su hermano. No voy a hablar como hermano, sino como consejero de Súmate. Y lo que quiero decirles es que es un absurdo. Parece que ese niño nunca ha salido de su dormitorio. No sabe cuál es el movimiento económico que se hace en Estados Unidos. Probablemente haya manejado mucho más que eso, porque él allá tenía una empresa que se dedica a comprar bienes raíces, a modernizarlos, a ponerlos en el mercado y obviamente a venderlos después, y eso produce ganancias interesantes e importantes. Y que toda la familia está metida en eso, evidentemente, pues todavía se ha quedado un hijo allá manejando una empresa parecida, ¿no? Y los otros hijos han hecho la misma labor haciendo
un negocio que es interesante, el tema de las bienes raíces en Estados Unidos, que solo necesita un poco de sacrificio, de trabajo, y las ganancias son interesantes. Más bien a este niño yo le invitaría a que vaya a Estados Unidos y se dedique a eso, tendría muy buenas ganancias, y aquí nadie, cuando vuelva, nadie le va a recordar cuánto ha podido manejar, que es totalmente un absurdo. Puede ser muchísimo más, pues nadie está contando cuántas cosas compro y cuántas las vendo, ¿no? Ese es un absurdo total. De verdad, este niño tiene que ir a visitar los Estados Unidos. En los barrios residenciales, casas de 2, 3 pisos, todas tienen ascensor. ¿Recuerdan ustedes al exministro Félix Pazzi? Es líder ahora del movimiento Tercer Sistema y ha adquirido en este último tiempo nuevamente cierta relevancia política. Pazzi, que además se hizo famoso por la elaboración de adobes en su comunidad como parte de un castigo comunitario, ha dicho que los precandidatos a la presidencia deben ser honestos. Dice, muchos tienen un patrimonio que no hacen público. Félix Pazzi ha dicho que muchos están falsificando sus declaraciones juradas para tratar de habilitarse en esta contienda electoral y les ha pedido honestidad. Este tema de declaraciones juradas en la Contraloría, en caso fundamentalmente los políticos y no los funcionarios, porque todos estamos obligados, el servidor público está obligado a declarar, a hacer declaración jurada en ese órgano. En este caso, cuando son candidatos, muchos falsean, no dicen la verdad, ¿no? Y otros disminuyendo, general la tendencia es disminuir sus patrimonios. No sé cuál será la razón. Muy probablemente sus patrimonios no están, ¿no? O no provienen de acciones totalmente legítimas, no lo sé. ¿Por qué será esa tendencia? Pero en la mayor parte de los candidatos, hasta el momento que he conocido y que son empresarios, declaran con menores ingresos, con menores patrimonios. Es una característica general. Pero eso debía corregirse, en realidad uno debía decir lo que lo tiene, ¿no? Y lo que espera tenerlo, digamos, con sus patrimonios, que también existe, evidentemente, por ejemplo, en caso, algunos tienen depósitos y tienen sus intereses declarados, y eso incrementa, evidentemente, sus patrimonios en el futuro. Entonces, esta es la situación. Yo creo que los políticos debían ser honestos, declarar tal como son sus partidos, ¿no? De dónde vienen sus ingresos, y eso registrarlo, y creo que no haría ningún problema, pero ocultarlo ya es una deshonestidad frente a la sociedad y frente a la población, porque estamos hablando incluso de una persona más principal, o son los principales, o las caras de la sociedad, ¿no? Cuando son candidatos, y a partir de eso votamos, y esa honestidad también va a reflejar, sin caso que cualquiera que ganara las elecciones. Honestidad es lo que demanda todo un país a los políticos que están ahora ya en la tempranera campaña electoral. A propósito de estos temas, la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, formalizó este jueves 27 de septiembre su renuncia al partido político que la encumbró incluso por algunos días como presidenta interina de nuestro país. Adriana Salvatierra llegó personalmente, como manda la ley, con su carta hasta el Tribunal Departamental Electoral de su natal Santa Cruz, y renunció al movimiento al socialismo. Para presentar nuestro formulario de renuncia a la organización política, al partido político Movimiento al Socialismo, en los momentos importantes no se improvisa. Milito en el MAS desde mis 16 años, no fundé el MAS, pero vi a muchos de los que hoy gobiernan en su nombre, destruyendo el instrumento político, entrar. Hoy presento mi renuncia al MAS, que es el espacio en el que me formé, que me dio la fraternidad y la fuerza de la mano del pueblo. Esta renuncia es compleja y dolorosa, principalmente porque yo idealicé al MAS como una representación de mis principios, de mis ideas, pero hoy quienes gobiernan en su nombre vaciaron su significado, representan crisis, desabastecimiento e indolencia. ¿Cuál
¿Cuál es la diferencia entre el MAS de Luis Arce y el ADN de Jorge Quiroga o Banzer? Cuando hay más de 120 campesinos presos en La Paz, y eso además sin mencionar que hoy persiguen al hombre que transformó este país, que los hizo candidatos cuando esos mismos dirigentes que hoy adquieren con prebendas no los respaldaban, cuando le dan la espalda al líder de nuestro proyecto político, que es Evo Morales. Vamos a empezar como lo hicimos en 1995, desde abajo y con lo que somos, con lo que tenemos, con nuestras ideas por delante. Compañeros, esto no se trata de un pasa a pasa. Probablemente en el gobierno hay muchos. Vamos a volver a empezar, dice Adriana Salvatierra, quien además confiesa que era militante del MAS y PSP desde los 16 años. Vamos a hablar respecto a la renuncia de Evo Morales también, que se ha materializado también durante esta jornada. A diferencia de Adriana Salvatierra, Evo Morales continúa atrincherado en el Chapare y a través de sus abogados ha hecho llegar con un poder en mano la carta en la que renuncia al movimiento al socialismo. Un apoderado legal, el abogado Héctor Rodríguez, ha presentado este jueves la renuncia de Evo Morales Ayma al MAS y PSP. El día de ayer, en horas de la mañana, se ha hecho la presentación de la renuncia a su condición de militante del hermano Evo Morales Ayma. Esta renuncia ha sido presentada, como ustedes ya saben, en resguardo de nuestra revolución democrática y cultural, y no podemos formar parte de un gobierno que prácticamente se ha corrompido y ha traicionado los principios básicos y elementales de la organización o del partido político. En este sentido, compañeros, quiero hacerles la demostración. Acá está la nota presentada por parte de mi persona. Acá está el cargo de recibido. Asimismo, lo principal y lo esencial de la renuncia es el llenado de los formularios. Acá está el llenado del formulario firmado por nuestro hermano Evo Morales, el cual acredita plenamente pues su solicitud de desafiliación. Para ese efecto, estimados periodistas, mi persona se ha hecho presente al tribunal acompañado de un poder que acredita mi representación en nombre del hermano Evo Morales Ayma. Bueno, habrá que ver qué dice la normativa, que exige además la presencia física del renunciante a alguna militancia política. Entre tanto, en la Asamblea Legislativa, el senador Leonardo Loza ha dicho que existe miedo por parte de los arcistas a la potencial candidatura de Evo Morales con el Frente para la Victoria. Consultado sobre cuándo iba a renunciar, al igual que lo han hecho a algunos otros militantes del MAS, Leonardo Loza dijo que le regalaba su curul a los arcistas si eso era lo que querían. Si quieren yo se los regalo, no hay ningún problema. Me ahorrarían de tiempo, me dedicaría al 100% de mi tiempo a la campaña electoral para hacer presidente al hermano Evo Morales. Pero funcionamos en nuestros dirigentes, nos han pedido que podamos esperar un poco, ¿no? Mientras que ellos evalúen, mientras ya después cuando ellos tomen la decisión, nosotros estaremos siempre como soldados a disposición de ellos. Bueno, si el caso amerita, en su debido tiempo lo hará, pero por ahora creo que se están viendo algunos temas legales, aunque debería haberse permitido. Es con su fotocopia de carnet, con su firma de Evo. Lamentablemente deben obedecer algunas instrucciones, pero el equipo jurídico que tiene el presidente Morales seguramente en los siguientes días señalará como renuncia a la militancia del MAS Evo Morales. El movimiento indígena, el movimiento originario, el instrumento político del campo y la ciudad de los 9 departamentos del país ya ha tomado una decisión. Nuestro candidato es Evo Morales. Ustedes saben, bien o mal, con tantas circunstancias, persecución y todo, nosotros ya hemos definido nuestro candidato y ya tenemos nuestra sigla. Primero han visto ustedes, se ha firmado un documento, ¿no? Un acuerdo para que la organización política Frente para la Victoria, su candidato es Evo Morales.
eso se ha firmado, eso se ha acordado. Como hay un temor electoral, como hay un miedo electoral a la potencia electoral de Evo Morales, por supuesto, de todo y de nada, intentarán perjudicar. Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando acerca del nuevo presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que entre sus principales desafíos ha dicho que va a convocar a todos los precandidatos de la oposición en busca de articular un solo frente que pueda vencer al partido oficialista o a todos aquellos políticos de izquierda que se lancen en las elecciones de agosto de este año. Para cobrársela, y esta vez